Eres una carga. Esas palabras, pronunciadas con desdén justo antes de que se desvanecieran entre la multitud en la bulliciosa plaza romana, resonaron en mi cabeza como un eco ensordecedor. Me llamo Elena, y así, en un abrir y cerrar de ojos, mi hija, Sofía, y su esposo, Diego, me dejaron sola, desorientada, en una esquina de un país extranjero. Mi helado de pistacho, un pequeño capricho que mi difunto esposo, Ricardo, siempre había anhelado probar en Italia, se derretía lentamente en mi mano, su dulzura empalagosa convirtiéndose en amargura líquida. Mi teléfono, un artefacto inútil sin cobertura en este laberinto de calles desconocidas, no ofrecía consuelo. No había una nota de despedida, ni una llave para el hotel, mucho menos una disculpa. Solo el calor romano, implacable y sofocante, me acompañaba en mi humillación. Había esperado, bajo ese sol abrasador, durante 8 interminables horas, observando el ir y venir de turistas felices y familias unidas, hasta que un amable, desconocido, un ángel enviado por el destino, se ofreció a ayudarme. Su rostro una ráfaga de compasión en medio de mi desolación. La vergüenza me invadía, un fuego lento que quemaba mi dignidad, pero me negué a cederle ni una lágrima, ni una súplica, solo una llamada silenciosa, una decisión tomada en la quietud de mi desesperación, a un abogado en casa. Lo que ellos, mi querida familia, no sabían era esto. La casa donde vivían, el hogar que consideraban suyo, seguía siendo legalmente mía, un último bastión de mi independencia. Y cuando su avión aterrizara, no volverían a casa, sino a la nada, a un abismo de incertidumbre que los obligaría a suplicarme por el resto de sus vidas, por cada centavo que una vez despreciaron. La venganza, una fruta amarga pero necesaria, comenzaba a germinar en mi corazón, alimentada por el dolor y la traición de años de sacrificios invisibles. Este era solo el comienzo de mi historia, una historia de resiliencia y retribución, que demostraría que incluso una mujer de 73 años, abandonada y vulnerable, podía levantarse de las cenizas y reclamar lo que era suyo, no solo materialmente, sino también espiritualmente, redefiniendo el significado de familia y amor incondicional en el proceso. Durante 43 años, mi vida transcurrió detrás del mostrador de la agencia de viajes Morrison y Asociados. Fui la arquitecta de sueños ajenos, organizando viajes idílicos a destinos exóticos que yo misma solo conocía a través de folletos y fotografías. Cada billete de avión que emitía, cada reserva de hotel que confirmaba, era un recordatorio silencioso de mis propias aspiraciones desvaneciéndose, como el vapor de una taza de café en una fría mañana de invierno. Mis sueños, los de recorrer las calles adoquinadas de Roma, de lanzar una moneda en la Fontana de Trevi, de contemplar la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, se posponían indefinidamente, ahogados por las demandas constantes de mi familia. Cada mañana, puntualmente a las 7, abría la oficina con mi café humeante en una taza desportillada, un regalo de Sofía cuando tenía apenas 8 años, con la inscripción «La mejor mamá del mundo». En aquel entonces, su fe en mí era inquebrantable. Sus ojos brillaban con una admiración que, con el tiempo, se fue opacando, erosionada por la conveniencia y la indiferencia. Después de la muerte de Ricardo, cada céntimo que ganaba se dividía meticulosamente en 3 partes. Una para la supervivencia básica, otra para los ahorros de Sofía y una pequeña fracción que atesoraba en una lata de café Maxwell House, monedas acumuladas para ese algún día que nunca parecía llegar. Ese algún día fue constantemente pospuesto por las facturas médicas de Sofía, las cuotas de su coche, el pago inicial de su casa, los uniformes escolares de mis nietos, $5,000 para su boda, 20,000 más cuando Diego perdió su trabajo. Mi lata de café, mi pequeño cofre de los sueños, se vaciaba tan pronto como se llenaba. Un ciclo interminable de autosacrificio que, hasta ese momento, había aceptado como mi destino ineludible.
Cada vez que intentaba ahorrar para mí, surgía una nueva crisis familiar que exigía mi intervención financiera, consolidando mi papel como la eterna proveedora, la inagotable fuente de recursos para una familia que se había acostumbrado a tomar sin dar. La ironía era cruel. Yo, que organizaba viajes de lujo para extraños, apenas podía permitirme un café decente sin sentir culpa. Una culpa autoimpuesta por mis propias necesidades, siempre relegadas a un segundo plano, o a un tercer, o a un cuarto. Recuerdo con dolor la noche en que Sofía me llamó, su voz ahogada en lágrimas, porque no podían permitirse las vacaciones que había prometido a Olivia y a Juan, mis nietos. Los niños merecen ver el mundo, mamá. Sollozó con esa habilidad innata para manipularme. No como nosotros, que nunca fuimos a ninguna parte. Las palabras me golpearon, cargadas de una inconsciencia hiriente. Ella había viajado por el mundo, financiada por mis incansables esfuerzos, mientras yo, que había soñado con Roma desde mis 20 años y había coleccionado postales de la Fontana de Trevi durante décadas, seguía confinada a la monotonía de mi escritorio. No le recordé mis sueños rotos, ni los sacrificios que había hecho por su bienestar. En lugar de eso, con un suspiro que arrastró consigo una parte de mi alma, retiré los últimos $8,000 de mi cuenta de jubilación. Era todo lo que me quedaba, el último vestigio de mi seguridad financiera, entregado sin un ápice de arrepentimiento, solo la resignación de una madre que daría todo por sus hijos, incluso su propio futuro. «Es perfecto, mamá», me dijo Sofía con una sonrisa forzada y hueca cuando le entregué los billetes de avión, una sonrisa que prometía una cercanía que nunca llegaría. Será como en las películas, pero cuando me abrazó, sus brazos se sintieron vacíos, como si estuviera abrazando una obligación, un deber que debía cumplir por mera formalidad, no por amor genuino. Aquel abrazo, desprovisto de calidez, fue una premonición silenciosa de la soledad que me esperaba en tierras lejanas, un adelanto de la cruda realidad que estaba a punto de enfrentar. La amargura se instaló en mi boca, un sabor metálico que no podía disimular, mientras observaba la euforia de mi familia, ajena a mi sacrificio. El aeropuerto Logan bullía con la energía familiar del verano, un torbellino de familias cargadas con maletas, niños corriendo entre las filas de asientos, sus risas resonando en el vasto espacio. El aroma del café y los croissants se mezclaba con el inconfundible olor a combustible de avión, creando una sinfonía olfativa que, en otro momento, me hubiera parecido reconfortante. Me quedé de pie junto a la puerta de embarque, aferrando mi bolso gastado contra el pecho como un escudo protector, observando a Sofía organizar los documentos de la familia con esa eficiencia nerviosa que, irónicamente, había heredado de mí. «Abuela, ¿por qué trajiste esa cosa tan fea?», preguntó Olivia, mi nieta de 18 años, señalando mi bolso con el gesto despectivo que había perfeccionado con la edad. «Va a arruinar todas las fotos». El comentario, punzante y desconsiderado, me golpeó en el pecho, pero no me sorprendió. «Olivia», murmuró Sofía, no con reproche sino con vergüenza, como si estuviera de acuerdo con la crueldad de su hija, pero fuera demasiado educada para admitirlo en voz alta. «Está bien, cariño», respondí, pasando la mano por la superficie desgastada del cuero, una caricia a la historia que encerraba. «Es el mismo bolso que llevé cuando tu abuelo y yo nos casamos. Tiene mucha historia». Diego, mi yerno, levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para bufar. «Historia, claro». Juan, mi nieto de 16 años, me lanzó una mirada de disculpa, una chispa de decencia en medio de la indiferencia general, antes de sumergirse de nuevo en sus audífonos. Al menos, él todavía conservaba algo de empatía. Mientras esperábamos el anuncio de embarque, me aventuré a preguntar: «¿Han decidido qué quieren ver primero en Roma? Conozco algunos lugares hermosos que no están en las guías turísticas típicas». «Mamá», suspiró Sofía, como si hubiera sugerido algo ridículo. «Ya tenemos todo planeado», Diego añadió, sin levantar la vista de su pantalla. «Descargamos una app
muy buena, con reseñas reales de personas que saben de qué hablan, no como una antigua agente de viajes que pasó décadas estudiando cada rincón de Italia. Aparentemente, sonreí y asentí, tragándome las palabras que querían salir a borbotones. Había soñado con este momento, caminar por el Coliseo con mis nietos, contarles las historias que había leído en libros polvorientos, compartir finalmente el mundo que había conocido solo a través de folletos y fantasías. El anuncio: vuelo 447 con destino a Roma. Ahora embarcando por zonas. Sofía se irguió, transformándose instantáneamente en la directora de operaciones familiares, orquestando los movimientos de cada uno con precisión militar. Muy bien, todos. Olivia, guarda el teléfono. Juan, quítate los audífonos. Diego, ¿tienes los pasaportes? Me quedé atrás, observando cómo se organizaban en una formación perfecta. Sofía al frente, los niños flanqueándola, Diego cerrando la marcha. Era como observar una familia de revista, pulida y coordinada, ajena a mi presencia. Por un momento me pregunté dónde encajaba yo en esa imagen, en esa fotografía de familia perfecta que intentaban proyectar. «Elena, ven acá», me llamó Sofía, pero su voz tenía esa calidad tensa que reconocía de años de conversaciones telefónicas difíciles, como si mi presencia fuera una molestia necesaria, una obligación que debía soportar. Me acerqué notando cómo sus hombros se tensaron cuando me uní al grupo, una rigidez que comunicaba su incomodidad con mi cercanía. Mientras avanzábamos por el túnel de embarque, escuché fragmentos de una conversación entre Sofía y Diego, voces lo suficientemente bajas como para ser discretas, pero lo suficientemente altas como para que yo las captara. Cada palabra un dardo envenenado. «No sé por qué tuvo que venir», susurró Sofía con un tono de fastidio, apenas disimulado. «Solo son 2 semanas», respondió Diego, su voz monótona, carente de emoción. «Las fotos van a ser un desastre con...». Se callaron abruptamente cuando me acerqué más, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras flotaron en mi mente como una nube tóxica. «Las fotos van a ser un desastre». ¿Con qué? ¿Conmigo? La verdad, fría y contundente, me golpeó en el estómago. Un puñetazo invisible pero devastador. No era solo el viaje, ni el dinero que había gastado. Era mi existencia misma lo que les incomodaba, mi presencia lo que arruinaba su perfecta fachada. Me sentí como un objeto, un mueble viejo que estorbaba en su cuidadosamente orquestada escenografía familiar. Una mancha en su lienzo inmaculado de felicidad fingida. La humillación me quemaba por dentro, pero mi expresión se mantuvo impasible. Una máscara de serenidad que había perfeccionado a lo largo de décadas de desaires silenciosos. En el avión me senté en el asiento del medio de la fila trasera, mientras mi familia se acomodaba 3 filas más adelante. «Para que tengas más espacio para las piernas, mamá», había explicado Sofía con esa sonrisa brillante y hueca que usaba cuando mentía. Una sonrisa tan falsa como sus promesas. El espacio para las piernas en clase económica era el mismo en todas partes, pero no dije nada. Durante las 8 horas de vuelo, observé las cabezas de mi familia moverse e inclinarse en conversación. Un muro impenetrable que me separaba de ellos. Olivia tomaba selfies con la ventanilla de fondo, su rostro iluminado por la pantalla del teléfono, ajena a todo lo que la rodeaba. Juan compartía audífonos con Diego, ambos riéndose de algo en la pantalla, su complicidad un espejo de mi propia soledad. Sofía organizaba y reorganizaba el contenido de su bolso con esa meticulosidad obsesiva que aparecía cuando estaba nerviosa, una señal de su ansiedad subyacente. Yo, por mi parte, saqué mi libro, una guía de Roma que había comprado en 1987 y releído tantas veces que las páginas se separaban de la encuadernación. Recorrí rutas con el dedo mientras el avión surcaba el Atlántico, la Capilla Sixtina al amanecer, cuando las multitudes aún no llegaban, Trastevere al atardecer, cuando las calles de adoquines brillaban doradas, la Fontana de Trevi a medianoche, cuando pertenecía solo a los soñadores y los románticos tardíos. Tal vez, pensé, esta vez sería diferente. Tal vez
Lejos de las rutinas y presiones de casa, podríamos ser una familia de verdad, una unidad unida por el afecto, no por la obligación. Tal vez Sofía recordaría por qué había querido que viniera, por qué, en algún momento de su vida, me había considerado más que una fuente de dinero. Pero la esperanza, esa llama tenue que se resistía a extinguirse, era una ilusión cruel en la oscuridad del avión. Cuando el piloto anunció nuestro descenso hacia Roma, sentí una mezcla extraña de anticipación y aprensión. Por la ventanilla, la ciudad eterna se extendía como un mapa desplegado, antigua y dorada bajo el sol de la mañana, un sueño hecho realidad después de 46 años de anhelo. Finalmente, estaba aquí, en la ciudad que había habitado mis fantasías durante toda una vida. No sabía entonces que, en solo 3 días, estaría parada sola, en una esquina romana, con un helado derretido en la mano y el corazón destrozado, preguntándome cómo el amor incondicional de una madre podía convertirse tan fácilmente en una carga, cómo los lazos de sangre podían romperse con tanta facilidad y crueldad. El avión tocó tierra con un golpe suave, y Sofía se volvió hacia mí por primera vez en horas. «Bienvenida a Roma, mamá», dijo. Y por un momento, su sonrisa pareció genuina, una chispa de calidez que me hizo dudar de mis propias percepciones. Debería haber sabido que las sonrisas más peligrosas son las que parecen reales, las que ocultan una verdad dolorosa detrás de una fachada de amabilidad. Esa breve conexión, esa falsa promesa de un vínculo restaurado, solo hizo que la caída fuera más dura, más devastadora. La sonrisa de Sofía se desvaneció tan pronto como salimos del aeropuerto. La realidad de Roma, el calor agobiante, las multitudes abrumadoras, el caos del tráfico, parecieron golpearla como una bofetada, despertándola de su burbuja de control. Mientras esperábamos el taxi, la observé revisar obsesivamente su teléfono, comparando las fotos que había tomado en el aeropuerto con algún estándar invisible en su mente, buscando la perfección que nunca encontraba. «El filtro de Instagram no vas a arreglar esto», murmuró, mirando una selfie familiar donde yo aparecía en el fondo, sonriendo, una intrusa en su cuadro perfecto. Los primeros 2 días fueron una danza cuidadosa de inclusión superficial y exclusión sutil. Durante el point más tiempos, desayuno en el hotel. Sofía organizaba las sillas de manera que yo quedara ligeramente separada del grupo principal. Una coreografía de la distancia que me marginaba sin una palabra. En el Coliseo, cuando intenté compartir una historia sobre los gladiadores que había leído en mi guía, Diego me interrumpió para mostrar un video de TikTok sobre el mismo tema. «Es más entretenido que los libros viejos, ¿verdad?», dijo con una sonrisa condescendiente. Y todos rieron, menos yo. Juan, mi nieto, me lanzó otra de sus miradas de disculpa, pero no dijo nada, atrapado en la encrucijada de la lealtad familiar. A los 16 años, ya había aprendido que la lealtad familiar tenía un precio, y en su caso, ese precio era el silencio, la aquiescencia a la crueldad de sus padres. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada palabra, era un recordatorio constante de mi lugar en su jerarquía familiar, el de una invitada indeseada, un estorbo necesario en sus vacaciones de ensueño. La amargura se profundizaba, erosionando las últimas capas de mi paciencia. El tercer día amaneció sofocante. Roma en julio era un horno, y para las 11 de la mañana, cuando llegamos a la escalinata de la Plaza de España, el aire vibraba con el calor, pesado y opresivo. Las multitudes se movían como ríos humanos, turistas con cámaras colgando del cuello y vendedores ambulantes gritando en 6 idiomas diferentes. Un torbellino de actividad que me hacía sentir aún más insignificante. ¿Podemos tomar las fotos? ¿Familiares ahora?, preguntó Sofía, sacando su teléfono con la velocidad de una pistolera. La luz está perfecta. Se posicionaron automáticamente. Sofía y Diego en el centro, Olivia y Juan a los lados. Yo me quedé parada a unos metros de distancia, esperando ser incluida, una figura solitaria en el borde de su cuadro perfecto. «Mamá, ¿puedes tomar la foto?», me extendió el teléfono.
Por supuesto, la fotógrafa familiar. Nunca la familia fotografiada. Tomé una docena de fotos desde diferentes ángulos, mientras ellos posaban con sonrisas que parecían más ensayadas con cada clic, cada una más falsa que la anterior. Cuando terminé, Sofía revisó cada imagen con la concentración de un editor profesional. «Perfecto», murmuró. «Finalmente tenemos fotos que podemos usar». La exclusión era palpable, un velo transparente pero infranqueable que me separaba de ellos. «Y ahora una con la abuela», sugirió Juan, el único que parecía recordar que yo existía. Una chispa de esperanza en la oscuridad. Sofía vaciló. Su sonrisa flaqueó por un segundo antes de recuperarse. «Claro, claro, una rápida». Me uní al grupo, sintiendo inmediatamente cómo se reacomodaban para hacer espacio, pero manteniendo esa rigidez que sugería que mi presencia alteraba su geometría perfecta. Un turista amable se ofreció a tomar la foto. «¡Sonrían!», gritó el hombre. Pero cuando miré a Sofía, vi que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era la misma expresión que había usado en el funeral de Ricardo, apropiada para la ocasión, pero vacía de sentimiento real. Una máscara de decoro que ocultaba la indiferencia. Después de las fotos, Sofía anunció que necesitaba helado. Un capricho frívolo después de la humillación que acababa de sufrir. Encontramos una gelatería pintoresca en una calle lateral. Un pequeño oasis en medio del calor y las multitudes. Me ofrecí a pagar para todos. Un gesto automático después de décadas de ser la billetera familiar, la fuente inagotable de recursos. «Pistacho», pedí, recordando cómo Ricardo siempre decía que quería probar el helado de pistacho auténtico en Italia algún día. Mientras esperábamos nuestros pedidos, noté cómo Sofía y Diego intercambiaban miradas. No las miradas cariñosas de una pareja casada, sino algo más conspiratorio, más urgente, como si estuvieran tejiendo una red de engaño a mi alrededor. «Hace mucho calor», dijo Sofía, abanicándose con una servilleta, la señal de su impaciencia. «¿Por qué no nos separamos por un rato? Los niños y yo podemos ir de compras. Y ustedes dos», me miró a mí y luego a Diego, «pueden buscar un sitio con sombra para descansar. En realidad», interrumpió Diego con una frialdad calculada, «creo que voy con ustedes. Elena, ¿te importa esperar aquí? Podemos encontrarnos más tarde». Algo frío se instaló en mi estómago, una sensación de inminente traición. Pero asentí, mi voz apenas un susurro. «Por supuesto». «¿Dónde nos vemos?» «Te enviamos un mensaje», dijo Sofía rápidamente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Cuando sepamos dónde vamos a estar». Me entregaron mi helado de pistacho y se fueron, desapareciendo entre la multitud con una rapidez que parecía ensayada, como si hubieran planeado esta fuga con antelación. Me quedé parada en la acera, sosteniendo mi cono derretido y preguntándome por qué me sentía como si acabara de ser despedida de un trabajo de por vida, sin previo aviso. 1 hora pasó, luego 2. El helado se derritió, sus restos pegajosos cubriendo mis dedos, y lo tiré en un bote de basura cercano, un acto simbólico de mi propia desintegración. Revisé mi teléfono obsesivamente, pero no llegaban mensajes. Intenté llamar a Sofía, pero la llamada fue directamente al buzón de voz, un muro invisible de silencio. El sol se movió por el cielo, las sombras cambiaron de dirección, y yo seguía parada en la misma esquina, como un poste de luz humano, un monumento a la soledad y al abandono. Los turistas pasaban a mi lado, algunos lanzándome miradas curiosas. Una mujer mayor, sola, claramente perdida. A las 4 de la tarde finalmente llegó un mensaje. Lo leí 3 veces antes de que las palabras se hundieran realmente en mi conciencia, cada letra grabándose a fuego en mi alma. «Vuelve al hotel. Eres una carga». Eso fue todo. Ninguna explicación, ninguna disculpa, ninguna indicación de dónde habían ido o cuándo regresarían. Solo esas 5 palabras que cortaron más profundo que cualquier insulto directo. Un ataque frontal a mi dignidad. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó automáticamente, mi reflejo fantasmal superpuesto sobre el mensaje. Una carga. Después de 43 años de trabajar para mantenerlos,
Después de vaciar mis ahorros para darles estas vacaciones de lujo, después de criar a sus hijos cuando ellos necesitaban tiempo para encontrarse a sí mismos, yo era una carga. La ironía era brutal, la traición, devastadora, la culpa, que siempre me había acompañado, se transformó en una ira fría y contenida, una determinación férrea de no permitir que me pisotearan más. Intenté encontrar el camino de vuelta al hotel, pero las calles de Roma se habían convertido en un laberinto. Cada callejón, un duplicado del anterior. Cada fuente, un espejo de la anterior. Mi teléfono no tenía señal, y cuando finalmente la encontré, descubrí que no tenía datos internacionales configurados. Otra falla en mi planificación, otro recordatorio de mi dependencia de otros. Para las 6, estaba sentada en un café cerca de la Fontana de Trevi, el mismo lugar que había soñado visitar durante décadas, el telón de fondo de tantas fantasías. Pero, en lugar de hacer un deseo y lanzar una moneda, estaba llorando silenciosamente en una servilleta de papel, mientras el camarero me lanzaba miradas compasivas, su piedad un recordatorio de mi humillación. «Señora», se acercó un hombre de mediana edad con delantal manchado de café, su voz suave y preocupada. «¿Está bien?» «No hablo mucho italiano», admití en inglés roto, mi voz temblorosa. «Ah, inglés no. Hay problema». Su sonrisa era genuina, sin la impaciencia que había visto en tantos rostros ese día. «Soy Luca. ¿Puedo ayudarla?» Y así fue como le conté a un extraño lo que no podía contarme a mí misma, que mi propia familia me había abandonado en una ciudad extranjera, que me habían llamado carga, que estaba perdida en más formas de las que podía contar. Luca escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos marrones llenos de una comprensión que no esperaba encontrar a miles de kilómetros de casa. Su presencia, inesperada y compasiva, fue un bálsamo para mi alma herida, un faro de luz en la oscuridad de mi desesperación. La ayuda de un extraño, más valiosa que el supuesto amor de mi propia sangre, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y las relaciones. Mi nonna siempre decía que la familia no se define por la sangre, dijo finalmente Luca, su voz suave pero firme. Se define por quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Miré hacia la Poe, fuente, donde los turistas reían y tomaban fotos, lanzando monedas y haciendo deseos que tal vez se harían realidad. Por primera vez en mi vida, consideré la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había estado invirtiendo mi amor en las personas equivocadas, entregando mi corazón y mi alma a quienes no lo merecían, a quienes solo veían en mí una fuente inagotable de recursos. «¿Tiene un lugar donde quedarse esta noche?», preguntó Luca gentilmente, su voz sacándome de mis pensamientos. Saqué la llave de la habitación del hotel de mi bolso, un gesto automático. Luego recordé que Sofía había reservado todo bajo su nombre. ¿Podían echarme? Había pagado por una habitación en la que ya no era bienvenida. Una ironía cruel que me oprimía el pecho. Sí, mentí, porque la verdad era demasiado humillante para admitir, demasiado dolorosa para verbalizar. Pero Luca me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. «Venga», dijo con una determinación que no admitía objeciones. «Vamos a resolverlo». Mientras caminábamos por las calles adoquinadas hacia el hotel, sentí algo que no había sentido en años, que alguien estaba de mi lado. Era una sensación extraña y liberadora, como quitarse zapatos demasiado apretados después de un día largo. Un alivio que me permitía respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. No sabía entonces que, en menos de 24 horas, haría una llamada telefónica que cambiaría todo, que la mujer que habían abandonado como una carga estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Pero por ahora, caminaba por las calles de Roma con un extraño amable, finalmente entendiendo que a veces tienes que perderte completamente para encontrar quién realmente eres, para desenterrar la fuerza interior que siempre estuvo allí, pero que había sido sofocada por años de complacencia y sacrificio. Luca tenía razón sobre el hotel. Cuando llegamos a la recepción,
El empleado me miró con esa expresión de disculpa profesional que reconocí inmediatamente de mis años en el servicio al cliente, una máscara de empatía que ocultaba la verdad fría e innegable. «Señora Delgado», dijo con un tono melancólico, «me temo que la cuenta está bajo el nombre de la señora Ruiz. Y ella me pidió que le informara que su estadía ha terminado». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico, cada una envenenando mi alma. Sofía había llamado al hotel para asegurarse de que yo no pudiera quedarme. No solo me habían abandonado en las calles, sino que habían planificado activamente dejarme sin refugio, sin un lugar seguro donde dormir en un país extranjero. «Entiendo», dije con una calma que me sorprendió. Una compostura forjada en 43 años de lidiar con clientes difíciles y mantener la calma cuando el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Luca se dirigió al empleado en italiano rápido, sus gestos volviéndose más animados con cada frase. No entendí las palabras, pero reconocí el tono. Era el mismo que yo usaba cuando defendía a un cliente de un cargo injusto o una política ridícula, una defensa apasionada que buscaba justicia. «Mi primo tiene un pequeño apartamento encima del café», me explicó Luca. «Está en Inglaterra por el verano. Puede quedarse allí esta noche. Mañana vemos qué hacer». «No puedo aceptar caridad», protesté, pero mi voz se quebró un poco, la vulnerabilidad asomando a través de mi fachada. «No es caridad», replicó Luca con una sonrisa. «Es hospitalidad italiana, muy diferente». Esa noche, sentada en un pequeño apartamento que olía a café y albahaca, con Roma extendiéndose como un mar de luces doradas por la ventana, tomé la primera decisión real que había tomado en años. Una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre, liberándome de las cadenas invisibles de la obligación y la dependencia. Saqué mi teléfono y busqué un número que tenía marcado como favorito, pero que rara vez usaba. Helen Márquez, mi única amiga real, la única persona que había permanecido en mi vida después de que Ricardo muriera y yo me convirtiera en una sombra de mí misma, existiendo solo para resolver los problemas de Sofía y Diego. El teléfono sonó 3 veces antes de que Helen contestara con esa voz directa y sin rodeos que recordaba de nuestros días en la universidad. Una voz que siempre me había infundido confianza y honestidad. «Elena, ¿qué demonios haces llamándome a las 2 de la mañana? ¿Estás bien?» «Helen», comencé, y luego me detuve. Las palabras atascadas en mi garganta. ¿Cómo explicar que tu propia familia te había tirado como basura? Te había abandonado sin remordimientos en un país extranjero. ¿Cómo admitir que habías sido tan ciega, tan desesperadamente necesitada de amor, que habías permitido que te trataran como un cajero automático con piernas, una fuente inagotable de dinero sin valor intrínseco? La humillación era insoportable. «Elena, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Así que se lo conté todo. El abandono en la calle, el mensaje cruel, la expulsión del hotel. Helen escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un silencio largo que se llenó solo con el sonido de su respiración controlada, una señal de su profunda indignación. «Esa pequeña zorra», murmuró finalmente. Y a pesar de todo, me reí. Era la primera vez que reía en 3 días. Una risa amarga pero liberadora que rompía el hechizo de mi dolor. La risa, un pequeño acto de rebelión, me recordó que aún tenía la capacidad de sentir alegría, incluso en medio de la adversidad. «Helen, necesito preguntarte algo sobre la casa». «¿Cuál casa?» «La de Sofía. Técnicamente sigue siendo mía, ¿verdad? Cuando Ricardo murió, la heredé. Cuando Sofía se casó, la puse a su nombre para los préstamos. Pero nunca transferiste completamente la escritura», terminó Helen, su voz cargada de un conocimiento que me infundió una nueva esperanza. «Lo recuerdo. Me preguntaste sobre eso hace 5 años. Te dije que era inteligente mantener tu nombre en los documentos por si acaso. Una precaución que ahora parecía una premonición divina». Mi corazón comenzó a latir más rápido, una taquicardia de esperanza y anticipación. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa, querida amiga»,
que técnicamente eres copropietaria de esa casa y como copropietaria tienes derechos, muchos derechos. La sonrisa de Helen era audible a través del teléfono, una sonrisa de satisfacción profesional y personal. ¿Cómo cuáles? Como el derecho a venderla. Me quedé en silencio, procesando las implicaciones de sus palabras. Durante 5 años había estado pagando discretamente parte de la hipoteca de Sofía, diciéndome que era una inversión en el futuro de mis nietos, una forma de asegurar su bienestar. Nunca pensé que podría ser una inversión en mi propia libertad, una clave para abrir la jaula dorada en la que me había encerrado voluntariamente. Helen, hipotéticamente hablando, ¿qué pasaría si decidiera vender mi parte? Bueno, tendrías que notificar a Sofía, darle la oportunidad de comprar tu parte, pero si no puede... Helen hizo una pausa dramática, saboreando el momento. La casa se va al mercado. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso con el mercado actual? En esa zona de Boston podríamos tener ofertas en una semana. Cerré los ojos y vi la cara de Sofía cuando leyera ese mensaje. Eres una carga. 5 palabras que habían destrozado 40 años de maternidad incondicional, de sacrificio desinteresado. La imagen de su confusión, de su desesperación, me dio una fuerza renovada, una determinación inquebrantable. Helen, quiero que hagas algo por mí. Dime, quiero que inicies el proceso de venta mañana por la mañana. Hubo otra pausa, esta más larga. Elena, ¿estás segura? Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Sofía va a... ¿Qué? ¿Tratarme peor de lo que ya lo hace? ¿Abandonarme en más ciudades extranjeras? Helen suspiró, reconociendo la lógica implacable de mis palabras. Tienes razón. Está bien, lo haré. Pero primero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Necesito que te quedes en Roma por lo menos una semana más. No quiero que estés ahí cuando esto explote. Y francamente, después de lo que me has contado, creo que necesitas tiempo para descubrir quién eres cuando no estás rescatando a personas que no lo merecen. Miré por la ventana hacia las luces de Roma, pensando en las décadas que había perdido soñando con este lugar. De acuerdo, perfecto. Ah, y Elena. Sí, también voy a cancelar todas las transferencias automáticas de tus cuentas a las de Sofía. Si van a tratarte como una extraña, pueden vivir como extraños. Cada palabra de Helen era un clavo en el ataúd de mi antigua vida, un paso hacia mi nueva libertad. Después de colgar, me quedé despierta hasta el amanecer, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente, un lienzo de vida que se pintaba ante mis ojos. Vendedores preparando sus puestos con una rutina ancestral, trabajadores caminando hacia sus empleos con la prisa de la vida moderna, la vida continuando con esa normalidad hermosa y ordinaria que había olvidado que existía. Por primera vez en años, mi mente no estaba ocupada con las necesidades de Sofía, ni con cómo podía arreglar el último problema de Diego, ni con si tenía suficiente dinero ahorrado para la próxima crisis familiar que inevitablemente surgiría. En lugar de eso, mis pensamientos giraron en torno a mí, una sensación extraña y reconfortante. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque lo quería, sin considerar las implicaciones para los demás? ¿Cuándo había tomado una decisión sin considerar primero cómo afectaría a Sofía? ¿Cómo encajaría en su narrativa de mi vida? No podía recordarlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, me convenció de que estaba tomando la decisión correcta. La decisión que me llevaría de regreso a mí misma. La quietud de la noche romana, rota solo por el murmullo de la ciudad que despertaba, se convirtió en el escenario de mi renacimiento. Un espacio sagrado para la introspección y la reafirmación de mi propia existencia. La culpa, esa compañera constante que me había oprimido durante décadas, se disipaba lentamente, reemplazada por una sensación de liberación. Un aire fresco que llenaba mis pulmones y renovaba mi espíritu. A las 8 de la mañana, Luca tocó suavemente la puerta, trayendo consigo café humeante y cornetti frescos, el aroma dulce y reconfortante inundando el pequeño apartamento. ¿Cómo durmió, señora Elena? Elena, lo corregí.
saboreando el sonido de mi propio nombre. Un nombre que había sido eclipsado por títulos de parentesco durante demasiado tiempo. Y dormí mejor de lo que he dormido en años. La verdad, pronunciada con una sinceridad que me sorprendió, resonó en la habitación. «Bene, ¿y qué planes tiene para hoy?». Sonreí, probando la sensación extraña y maravillosa de esas palabras. Mis planes, no los planes de Sofía. No lo que Sofía necesitaba que hiciera, sino mis propios planes. Una libertad recién descubierta. Creo, dije lentamente, paladeando cada sílaba, que voy a ver la Capilla Sixtina. Siempre quise verla cuando había menos gente. «Ah, una mujer con gusto», exclamó Luca, sus ojos brillando con aprecio. «Conozco al guardia de entrada. Puedo conseguirle boletos para mañana temprano, antes de que abran al público». «¿En serio harías eso?». Luca se encogió de hombros con esa elegancia casual que solo los italianos podían lograr. Un gesto de generosidad que me conmovió profundamente. Claro, los amigos se ayudan. Amigos. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había llamado amiga? No como una formalidad vacía, sino como un hecho simple y hermoso. Una verdad innegable. Mientras Luca se iba a preparar el café abajo, recibí un mensaje de Helen. «Proceso iniciado. La casa estará en el mercado antes del fin de semana. Que Dios ayude a Sofía». Me recosté en la silla y sonreí. En algún lugar, sobre el Atlántico, mi familia estaba volando de regreso a casa. Probablemente riéndose de lo fácil que había sido deshacerse de la vieja carga, de la mujer que había sido su sostén durante tanto tiempo. No tenían idea de que la carga que habían descartado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla, que la mujer que habían subestimado estaba a punto de desatar una fuerza que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras yo desayunaba cornetti en una terraza romana, contemplando mi primera mañana de libertad en décadas, Sofía estaba descubriendo que el infierno tiene una dirección postal en Brookline, Massachusetts, y que las consecuencias de sus acciones eran mucho más reales de lo que jamás imaginó. Helen me llamó 3 días después, su voz una mezcla de satisfacción profesional y preocupación personal. «Elena, necesitas saber lo que está pasando aquí. Ya hay noticias». «Oh, ¿hay noticias?». «Sofía ha llamado a mi oficina 17 veces desde ayer», dijo Helen, con un tono de cansancio teñido de diversión. «Mi secretaria finalmente tuvo que decirle que si llamaba una vez más sin cita, consideraríamos una orden de restricción». Me imaginé a Sofía, siempre tan controlada, perdiendo los estribos en la oficina de Helen, su compostura desmoronándose bajo la presión. Por alguna razón, la imagen no me causó la angustia que esperaba. En cambio, sentí algo que tardé un momento en reconocer. Satisfacción, una alegría inesperada, una vindicación de mi dolor. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, llegaron del aeropuerto ayer por la tarde a encontrar avisos de todo venta pegados en su puerta. Aparentemente Diego se desmayó. Literalmente. Los vecinos tuvieron que ayudar a Sofía a levantarlo del césped. A pesar de todo, me reí. No pude evitarlo. Una risa limpia y liberadora que resonó en el apartamento. ¿En serio? ¿Se desmayó como una dama victoriana? Y eso no es lo mejor, continuó Helen, su voz ahora con un matiz de deleite. Cuando Sofía trató de usar su tarjeta para comprar víveres anoche, fue rechazada. Todas sus cuentas, mis pagos automáticos por supuesto, habían sido cancelados. Aparentemente, nunca se molestó en aprender de dónde venía realmente el dinero. ¿Quieres decir que no sabía que yo pagaba la mitad de sus gastos? La incredulidad se mezclaba con una amarga comprensión. Al parecer, Diego le dijo que había conseguido un trabajo de consultoría hace 2 años. Usó tu dinero para mantener la mentira de que estaba contribuyendo financieramente. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro, revelando la verdadera naturaleza de su relación conmigo. La confianza renovada de Diego, su actitud condescendiente hacia mí, la forma en que Sofía había comenzado a tratarme como un estorbo en lugar de una salvavidas. Habían estado viviendo con mi dinero mientras se convencían de que yo no servía para nada. Una explotación silenciosa que había durado años.
Helen, ¿hay ofertas por la casa? 3. Y es solo el segundo día en el mercado. Una está por encima del precio de venta. Los compradores vieron las fotos y quieren cerrar rápido. ¿Cuánto tiempo les daríamos para que compren mi parte? Ya se los notifiqué oficialmente. Tienen 30 días para conseguir financiación por tu porcentaje, que con el valor actual del mercado son aproximadamente $400,000. Era más dinero del que había visto junto en mi vida, y Sofía tendría que conseguirlo en un mes, o perder la casa que había considerado suya por garantizada, la base de su vida cómoda. No lo van a conseguir, ¿verdad? No con el historial crediticio de Diego y sin tu respaldo financiero. Los bancos ya no están prestando como antes, especialmente no a un hombre de 42 años que ha estado desempleado durante 3 años. Las palabras de Helen confirmaron mis peores temores sobre la irresponsabilidad de Diego y la ignorancia voluntaria de Sofía. La justicia, aunque tardía, se estaba sirviendo en bandeja de plata. Una venganza dulce que me llenaba de una satisfacción agridulce. La casa, que había sido un símbolo de mi sacrificio, se convertiría ahora en el instrumento de su caída, un recordatorio tangible de sus errores. Después de colgar con Helen, salí a caminar por el Trastevere. Las calles de adoquines brillaban bajo el sol de la tarde, un resplandor dorado que invitaba a la introspección. Me detuve en una pequeña iglesia, un santuario de paz donde las velas parpadeaban como estrellas caídas, cada una un pequeño acto de fe en la oscuridad. No había orado realmente desde el funeral de Ricardo. La fe había sido una comodidad que se desvaneció con su muerte, pero ese día encendí una vela y susurré una oración que sorprendió incluso a mí misma. No oré por el perdón de Sofía, ni por la reconciliación familiar, ni porque las cosas volvieran a como eran antes. Oré por fortaleza, por la fortaleza de mantenerme firme cuando Sofía finalmente se pusiera en contacto, porque sabía que lo haría. Su necesidad la impulsaría a buscarme, no el arrepentimiento. Oré por la capacidad de resistir su manipulación, de no ceder a las viejas costumbres de autosacrificio. Oré por la sabiduría para saber cuándo decir no, cuándo trazar una línea y proteger mi propia paz. La oración, un acto íntimo y poderoso, me conectó con una fuerza interior que había olvidado que poseía, una reserva de resiliencia que había permanecido dormida durante demasiado tiempo, esperando el momento de despertar. La llamada llegó esa noche, justo cuando estaba cenando pasta al pomodoro, en el pequeño balcón de Luca. El aroma a tomate fresco y albahaca llenando el aire. El teléfono vibró con tanta intensidad que casi se cae de la mesa, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Mamá. La voz de Sofía sonaba destrozada, irreconocible, un eco de la desesperación que yo misma había sentido hacía unos días. Mamá, por favor, contesta el teléfono. Dejé que fuera al buzón de voz, observando las luces de Roma parpadear en la distancia, indiferentes a la agonía de mi hija. Luego llegó otro mensaje, y otro, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, no entiendo lo que está pasando. Helen dice que vas a vender la casa. Tiene que ser un error. Su tono, inicialmente suplicante, pronto se tornó exigente. Mamá, por favor, los niños están confundidos. Olivia está llorando. ¿Puedes al menos explicarnos qué está pasando? La ironía era palpable. La desfachatez de su exigencia, abrumadora. Ella me había abandonado sin explicación, sin disculpa, pero esperaba que yo le rindiera cuentas. Mamá, sé que estás enojada por lo de Roma, pero esto es demasiado. Podemos hablar de esto como adultos. Ese último mensaje me hizo reír en voz alta. Una risa amarga y sarcástica que resonó en la noche. ¿Adultos? Como si abandonar a tu madre de 73 años en un país extranjero fuera un comportamiento de adultos. La hipocresía de sus palabras era asombrosa, un testimonio de su ceguera y egoísmo. El cuarto mensaje llegó 1 hora después, y el tono había cambiado completamente. Margaret. Ya no era mamá, sino Margaret, un nombre despojado de calidez, un reflejo de la distancia que ella misma había creado. Necesito que llames a tu abogada
y detengas esta locura inmediatamente. No puedes hacer esto. Es nuestra casa. Nuestros hijos crecieron aquí. Nuestros hijos. No mis nietos, a quienes yo había ayudado a criar y mantener, sino nuestros hijos. Como si yo fuera una extraña que había entrado ilegalmente en su vida perfecta. Una invasora sin derechos ni contribuciones. El quinto mensaje llegó a medianoche. Está bien, Margaret. Sé que probablemente piensas que esto es algún tipo de venganza patética, pero estás lastimando a gente inocente. Olivia tiene que explicarles a sus amigos por qué hay carteles de venta en su casa. Juan no puede dormir. Si quieres castigarme a mí, hazlo, pero no castigues a los niños. Los niños. Los mismos niños que habían participado en mi humillación en Roma. Olivia, que había llamado feo a mi bolso y había dicho que arruinaría sus fotos. La misma niña, que ahora sufría las consecuencias de su propio desprecio. Juan, que se había quedado en silencio mientras me abandonaban, un espectador pasivo de mi dolor. Pero ese mensaje me molestó más que los otros, porque tenía un elemento de verdad. Los niños eran víctimas también. Víctimas de padres que les habían enseñado que el amor era condicional, que la familia era una transacción económica, que algunas personas importaban más que otras, que el valor de una persona se medía por su utilidad. Casi llamé de vuelta. La vieja Elena, la que siempre acudía al rescate, la que siempre ponía a los demás por delante de sí misma. Casi cedió a la culpa y la manipulación. Casi. Pero no lo hice. En lugar de eso, escribí un mensaje de texto. Un solo mensaje cuidadosamente redactado. Cada palabra elegida con precisión quirúrgica. Un punto final a años de complacencia. Sofía, no me contactes de nuevo. Cuando decidiste que era una carga, perdiste el derecho a mi ayuda, mi dinero y mi preocupación. Helen, maneja todos los asuntos legales ahora. Elena, la respuesta llegó en segundos. Una explosión de incredulidad y rabia. Margaret, ¿quién demonios es Margaret? Eres mi madre. Pero yo ya había apagado el teléfono, liberándome del torbellino de su desesperación, de la necesidad de justificarme, de la carga de su ira. La decisión, aunque dolorosa, era necesaria para mi propia supervivencia emocional. Un acto de amor propio que había pospuesto durante demasiado tiempo. El silencio que siguió a mí. Acto de desconexión fue, en sí mismo, una especie de respuesta. Una confirmación de que la cuerda se había roto, de que los lazos que me habían atado a ellos se habían cortado de forma irrevocable. Al día siguiente, Luca me llevó a la Capilla Sixtina como había prometido. Un regalo que trascendía lo material. Llegamos antes de que abrieran al público, cuando los turistas eran solo un rumor distante en las calles de Roma, un murmullo de vida que aún no había invadido la quietud sagrada del lugar. En la quietud sagrada de esa cavilación extraordinaria, rodeada por siglos de arte y fe, miré hacia el techo donde Miguel Ángel había pintado la creación del mundo. Cada pincelada, un testimonio de genio divino. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró Luca, su voz reverente. «Sí», respondí, pero no estaba mirando solo el arte. Estaba pensando en la creación en general, en cómo a veces tienes que destruir algo completamente para crear algo nuevo, algo mejor. Cómo incluso Dios había tenido que separar la luz de la oscuridad antes de poder hacer algo hermoso. Mi teléfono vibró en mi bolso. Otro mensaje de Sofía, sin duda, pero por primera vez en 40 años no sentí la compulsión automática de responder a su llamada, de acudir a su rescate, de apaciguar su ira. En lugar de eso, me quedé parada en la Capilla Sixtina, una mujer de 73 años que finalmente estaba aprendiendo la diferencia entre ser necesitada y ser valorada, entre ser un objeto de utilidad y una persona con valor intrínseco. Y por primera vez en décadas, me gustó la mujer que estaba conociendo, la mujer que emergía de las cenizas de mi antigua vida, más fuerte, más sabia y más libre. La grandiosidad del arte, la quietud del lugar, se fusionaron para crear un momento de epifanía, un instante en el que mi propia transformación se hizo tan clara como el cielo romano sobre mi cabeza.
3 semanas después de la llamada desesperada de Sofía, yo estaba sentada en una clase de italiano para extranjeros en una escuela cerca del Panteón, luchando con los verbos reflexivos y riéndome de mis propios errores, una ligereza de espíritu que me había sido ajena durante años. A mi lado, una mujer alemana de 60 años llamada Greta conjugaba verbos con la precisión de un metrónomo, mientras que un joven australiano llamado Tom mezclaba italiano con inglés, de manera que hacía reír incluso a la profesora. «Elena, molto bene», exclamó la señora Benedetti cuando finalmente logré formar una oración completa sobre dónde había vivido antes de Roma. «Está progresando rápidamente. Elena, no Sofía, no mamá, no abuela, solo Elena». Un nombre que había casi olvidado que me pertenecía. Un nombre que ahora representaba mi identidad renovada, mi individualidad. Después de la clase, Greta me invitó a tomar un café. Habíamos desarrollado una amistad fácil, basada en nuestro estado compartido de mujeres mayores, descubriendo la libertad tardía, la dulce emancipación de las expectativas y responsabilidades impuestas. Ella había vendido su casa en Múnich, después de que sus hijos adultos le dijeran que era demasiado mayor para vivir sola. Una historia que resonaba con la mía, un eco de la misma traición filial. ¿Has sabido algo más de tu familia?, me preguntó Greta mientras esperábamos nuestros capuchinos, su voz suave y comprensiva. Helen me mantiene informada, admití. La casa se vendió la semana pasada. Sofía y Diego tuvieron que mudarse con la hermana de él. ¿Y cómo te sientes al respecto? Era una pregunta que me había estado haciendo a mí misma cada mañana al despertar. Una introspección necesaria para procesar los cambios. Al principio esperaba sentir culpa. Esa culpa materna familiar que había sido mi compañera constante durante décadas. Un peso invisible en mi alma. Pero cuando buscaba esa sensación familiar, encontraba solo una calma extraña y liberadora. Un vacío reconfortante. Aliviada, dije finalmente, sorprendida por la sinceridad de mis propias palabras. Es terrible admitirlo, pero me siento aliviada. Greta asintió con comprensión. Cuando mis hijos me dijeron que tenía que vender mi casa y mudarme a una residencia para ancianos, al principio me sentí traicionada. Pero ahora, viendo mi vida aquí, me doy cuenta de que me hicieron un favor. Me obligaron a descubrir quién era yo sin ellos. Esa tarde caminé hasta el pequeño apartamento que había alquilado con parte del dinero de la venta de la casa. No era grande. Una habitación, una cocina pequeña, un balcón que daba a una calle silenciosa en Trastevere. Pero era mío, completamente, absolutamente mío. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que consultar con nadie sobre el color de las cortinas o si podía permitirme cambiar los muebles. Una libertad que se extendía a cada rincón de mi existencia. Había colgado una foto de Ricardo en la mesita de noche. Su rostro sonriente, un recordatorio de un amor que había sido verdadero, que me había valorado. Pero no las fotos familiares que había cargado durante décadas. Esas imágenes de una perfección fingida que ocultaban una dolorosa realidad. En su lugar, las paredes mostraban fotos que yo había tomado. El amanecer sobre el Tíber, los colores del cielo reflejándose en las aguas tranquilas, niños jugando al fútbol en una plaza, su alegría inocente capturada en un instante, Lucas sonriendo mientras preparaba café, su amabilidad grabada en mi memoria, fotos de mi nueva vida, tomadas por mí, para mí, cada una un testimonio de mi renacimiento. Mi teléfono había estado silencioso durante días, una bendición. Sofía había dejado de llamar después de que Helen le dijera oficialmente que todos los asuntos futuros debían pasar por ella. Un muro de protección que me permitía respirar. Pero esa tarde, mientras preparaba una cena simple de pasta y ensalada, sonó con un número que no reconocí. Una interrupción inesperada en mi paz. Abuela. La voz era tímida, joven. Reconocí el tono de Juan, mi nieto. Mi corazón se saltó un latido. Una mezcla de sorpresa y aprensión, pero mantuve mi voz calmada. Una fortaleza que había aprendido a cultivar. Hola, Juan. Conseguí el número de la tía Carla. Mamá no sabe que te estoy llamando. Por supuesto que no lo sabía.
Sofía nunca había permitido que sus hijos tuvieran relaciones independientes conmigo. Siempre había sido ella la intermediaria, controlando cada interacción, cada conexión, una barrera insuperable. ¿Cómo estás, cariño? Hubo una pausa larga, llena del peso de las cosas no dichas. Un silencio que hablaba volúmenes de su confusión. Confundido, creo. Mamá dice que enloqueciste, que vendiste nuestra casa por despecho. ¿Y tú qué piensas? Otra pausa, esta vez de reflexión. Creo que mamá no está diciendo toda la verdad. Nunca lo hace. Era la primera vez que escuchaba a Juan cuestionar a sus padres. Una fisura en el muro de su lealtad ciega. Y algo en mi corazón se suavizó ligeramente. Una chispa de esperanza para el futuro. La honestidad de Juan, tan rara y valiosa, me conmovió profundamente. Un indicio de que no todo estaba perdido en esa familia. Juan, lo que pasó en Roma, lo sé, me interrumpió. Su voz firme y cargada de arrepentimiento. Sé que estuvo mal. Yo quería decir algo, pero no sé. Tenía miedo de que papá se enojara conmigo también. Diego, por supuesto. El hombre que había vivido de mi dinero durante años mientras trataba a mi nieto como un subordinado. Su autoridad tiránica. Su influencia perniciosa. ¿Estás bien? ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte? Estamos en casa de la tía Susana. Es incómodo. Ella y mamá nunca se llevaron bien. La incomodidad palpable de su situación me produjo una punzada de satisfacción, una justicia poética para su desprecio. Y Olivia está furiosa porque tuvo que cambiar de escuela. Olivia, la nieta que había dicho que mi bolso arruinaría sus fotos perfectas, la misma que ahora enfrentaba las consecuencias de su superficialidad. Por un momento sentí una punzada del instinto protector, familiar, la vieja Elena que acudía al rescate. Luego recordé su cara despectiva en Roma, su indiferencia ante mi dolor, y la punzada se desvaneció, reemplazada por una fría determinación. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo estás tú realmente? Asustado, admitió. Su voz apenas un susurro. ¿Todo cambió tan rápido? Un día éramos una familia normal, y al siguiente día todo se desmoronó. El colapso de su mundo perfecto era evidente en su voz, el impacto de las consecuencias que los habían alcanzado. Pero también me siento mal por lo que te hicimos en Roma. Quiero decir, no estuvo bien. Era la disculpa que había estado esperando sin darme cuenta de que la necesitaba. Un reconocimiento de su error. Un primer paso hacia la redención. Gracias por decir eso, Juan. ¿Vas a volver alguna vez? La pregunta colgó en el aire como humo. Un peso en mi corazón. ¿Volvería? Durante semanas había estado viviendo día a día, sin pensar más allá de mi siguiente clase de italiano o mi próxima caminata por las calles de adoquines, disfrutando de mi libertad recién descubierta. Pero la pregunta de Juan me obligó a considerar el futuro, a mirar más allá del presente. No lo sé, dije honestamente, la incertidumbre teñida de una extraña paz. Por ahora estoy aprendiendo a ser feliz aquí. ¿Eres feliz? Era una pregunta que nadie me había hecho en años. Una pregunta que me obligó a una profunda introspección. ¿Era feliz? Pensé en mis mañanas tomando café con Luca, mis tardes en el club de fotografía que había encontrado, mis noches leyendo en mi pequeño balcón, mientras Roma se acomodaba para dormir a mi alrededor. Una sinfonía de paz y satisfacción. Sí, dije, sorprendida por la certeza en mi voz. Creo que soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Me alegra, dijo Juan, y sonaba como si realmente lo sintiera. Una genuina expresión de alivio. Abuela Elena, lo siento por todo. Su disculpa, tan simple y sincera, fue un bálsamo para mi alma. Un pequeño rayo de esperanza en la complejidad de mis emociones. Después de colgar, me quedé en mi balcón viendo cómo las luces se encendían por toda la ciudad. Un manto de estrellas urbanas que se extendía hasta el horizonte. Roma por la noche era un museo viviente. Cada edificio una historia. Cada calle un poema escrito en piedra y tiempo. Un testimonio de la historia y la belleza. Pensé en Juan, probablemente escondido en algún rincón de la casa de su tía, arriesgándose al enojo de sus padres, solo para disculparse conmigo. Un acto de valentía y compasión que me conmovió profundamente.
Era la primera señal de que tal vez no todo estaba perdido, que tal vez en la próxima generación alguien había aprendido la diferencia entre el amor y la obligación, entre el interés propio y la verdadera conexión humana. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Gracias por hablar conmigo. Te voy a escribir una carta de verdad pronto. Te amo, abuela. Juan. Sonreí y guardé el teléfono, mi corazón lleno de una emoción agridulce. Mañana era mi cumpleaños, 74 años, y por primera vez en décadas lo celebraría como yo quisiera, sin las cadenas de la expectativa familiar, sin la necesidad de complacer a nadie más que a mí misma. Luca había mencionado una pequeña trattoria familiar donde cantaban Tanti Auguri y servían tiramisú casero, un lugar acogedor que prometía autenticidad. Greta y Tom habían prometido acompañarme, una celebración pequeña, íntima, con personas que me habían elegido y que yo había elegido a cambio, no porque fuera su deber familiar, sino porque realmente querían estar ahí. Mientras me preparaba para dormir, miré la foto de Ricardo de mi mesita de noche, su sonrisa gentil un recuerdo de un amor perdido, pero no olvidado. ¿Qué piensas, cariño?, susurré al aire, la pregunta suspendida en el silencio de la noche. ¿Está bien que sea feliz sin ellos? El viento nocturno movió las cortinas, un suspiro de la ciudad que se dormía, y por un momento casi pude escuchar su voz diciéndome lo que había estado tratando de decirme durante años, lo que siempre había sabido en el fondo de mi corazón, que merecía ser amada por quien era, no por lo que podía dar. Por primera vez en décadas, me dormí sin preocuparme por nadie más que por mí misma. Una sensación de paz y liberación que me envolvió como un cálido abrazo. Y me desperté sonriendo. Una sonrisa genuina que nacía de la satisfacción de mi propia existencia. Mi cumpleaños 74 amaneció con el tipo de mañana dorada que solo Roma puede ofrecer. Una luz suave filtrándose por las persianas, el aroma del café de Luca subiendo desde abajo y el sonido distante de campanas de iglesia, marcando las horas como lo habían hecho durante siglos. Una sinfonía de la vida que se desplegaba ante mí. Me levanté sin prisa, algo que aún me sorprendía después de décadas de despertar con listas mentales de problemas que resolver para otros. Una rutina arraigada de autosacrificio. Hoy, mi única agenda era el almuerzo de cumpleaños con mis amigos, Luca, Greta, Tom y algunas personas más del club de fotografía que se habían convertido en mi pequeña familia elegida. Un grupo de almas afines que me valoraban por mi esencia. Mientras preparaba café en mi cocina pequeña, pero perfectamente mía, noté un sobre que había sido deslizado bajo mi puerta, una interrupción inesperada en mi tranquila mañana. Mi nombre estaba escrito en letra familiar, la escritura cuidadosa de Juan, que siempre había sido más reflexivo que su hermana. Un pequeño acto de consideración que me conmovió. La carta era gruesa, varias páginas dobladas dentro de un sobre que había viajado desde Massachusetts, un testimonio de su esfuerzo y sinceridad. Me senté en mi balcón con Roma desperezándose a mis pies, la ciudad eterna extendiéndose como un tapiz dorado, y abrí lo que sabía sería una de las decisiones más importantes de mi nueva vida, un punto de inflexión. Querida abuela Elena, comenzaba la carta de Juan, su tono vacilante entre el respeto y la familiaridad. No sé si debo llamarte abuela o Elena o tía. Sus palabras revelaban la confusión que él y su hermana enfrentaban, la disonancia entre la narrativa de sus padres y la realidad de mis acciones. Mamá dice que ya no eres nuestra abuela, que elegiste extraños por encima de la familia, pero no creo que sea tan simple. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, una confirmación de que no todos en su familia habían sucumbido a la ceguera del egoísmo. Creo que nosotros te elegimos como extraña mucho antes de que tú nos eligieras como extraños a nosotros. La verdad, dicha con la inocencia de la juventud, me golpeó con una fuerza abrumadora. Tenía razón. Ellos me habían abandonado mucho antes de que yo tomara la decisión de alejarme. Me habían relegado al papel de proveedora, de cajero automático.
mucho antes de que yo decidiera cerrar la cuenta. He estado pensando mucho en Roma, en ese día en las escaleras de la Plaza de España. Recuerdo exactamente el momento en que nos fuimos. Mamá dijo algo sobre finalmente poder relajarnos y papá se rió. Olivia tomó una selfie justo después, sonriendo como si hubiera ganado algo. La imagen de su indiferencia, de su alegría por mi ausencia, se grabó en mi memoria. Yo no dije nada. Esa es la parte que más me molesta, que no dije nada. Su arrepentimiento era palpable, su honestidad, una revelación. Tenía 16 años y pensé que eso era excusa suficiente, pero la verdad es que sabía que estaba mal. Sabía que no se abandona a tu abuela de 73 años en un país extranjero. Sabía que eras la razón por la que podíamos permitirnos ese viaje, que eras la razón por la que podíamos permitirnos muchas cosas, pero era más fácil seguir la corriente que enfrentar a mamá y papá. Sus palabras, cargadas de una madurez inesperada, me hicieron comprender la complejidad de su situación, atrapado entre la lealtad filial y la moralidad. Ahora vivimos en el sótano de la tía. Susana y papá finalmente tuvo que conseguir un trabajo de verdad en Home Depot, cortando llaves y cargando sacos de cemento. La imagen de Diego, el hombre que se creía superior, realizando un trabajo manual, me produjo una satisfacción agridulce, una especie de justicia poética. Mamá está furiosa todo el tiempo, pero no contigo. Bueno, sí contigo también, pero más que todo, está furiosa consigo misma, aunque nunca lo admitiría. Oigo cómo llora por las noches cuando piensa que nadie la escucha. La confesión de Juan me reveló la vulnerabilidad oculta de Sofía, la fachada que se desmoronaba bajo el peso de las consecuencias. Olivia está en su último año y tuvo que cambiar de escuela. Odia su nueva escuela. Odia vivir con la tía Susana. Odia que sus amigas pregunten por qué nos mudamos tan repentinamente. La superficialidad de Olivia, ahora expuesta a la dura realidad, era un recordatorio de cómo la vida puede derribar incluso las torres más altas de orgullo. Pero lo que más odia, creo, es que finalmente se está dando cuenta de que sus padres no son las personas perfectas que pensaba que eran. Ayer me preguntó si realmente habíamos abandonado a nuestra abuela en Roma. Cuando le dije que sí, se encerró en su cuarto durante horas. Las palabras de Juan revelaban la disolución de la ilusión familiar, la cruda verdad que se abría paso a través de las mentiras y las evasivas. He estado leyendo sobre Italia, sobre Roma específicamente. Encontré un libro en la biblioteca sobre las mujeres que reconstruyeron sus vidas después de la guerra y me hizo pensar en ti. Cómo después de que el abuelo murió, trabajaste todos esos años para mantenernos. Cómo nunca te quejaste. Nunca hiciste que sintiéramos como si fuéramos una carga para ti, aunque probablemente lo éramos. La madurez de Juan, su capacidad de reflexión y empatía, me sorprendió. Él estaba viendo más allá de la narrativa superficial, hacia la verdad de mi sacrificio. Mamá dice que siempre supiste que la casa estaba sin tu nombre, que planeaste todo esto. Dice que eres vengativa y cruel. Pero yo recuerdo cómo solías mirar esas postales de Roma que tenías pegadas en tu refrigerador. Recuerdo cómo tus ojos se iluminaban cuando hablabas de algún día visitar la Fontana de Trevi. Nunca fuiste vengativa. Fuiste paciente durante décadas y nosotros confundimos tu paciencia con debilidad. Sus palabras me llenaron de una profunda emoción, un reconocimiento que había anhelado durante años. La tía Susana dice que mamá siempre fue egoísta, incluso cuando eran niñas. Dice que mamá esperaba que todos giraran alrededor de ella y cuando no lo hacían, armaba dramas hasta que lo hicieran. Dice que tú fuiste la única persona que nunca le dijiste que no a mamá y que eso la arruinó más que ayudarla. La perspectiva de la tía Susana ofrecía una visión clara de la dinámica familiar, un patrón de comportamiento que se había repetido durante generaciones. No sé si tienes razón de no querer hablar con nosotros. Parte de mí piensa que sí, pero otra parte de mí espera que tal vez algún día puedas perdonarme. No a mamá o a papá, o incluso a Olivia. Ellos tendrán que ganarse su propio perdón.
Pero a mí, la humildad de Juan, su deseo de redención personal, me conmovió profundamente. Un contraste marcado con la intransigencia de sus padres. He estado ahorrando dinero de mi trabajo de medio tiempo. Quiero visitarte en Roma cuando me gradúe. Quiero ver cómo vives ahora. Conocer a las personas que te importan ahora. Quiero escuchar las historias sobre Roma que nunca nos dejaste contar. Quiero tomarte una foto frente a la Fontana de Trevi. La foto que debiste haber tenido hace décadas. Sus palabras pintaron una imagen de esperanza. Un futuro en el que nuestra relación podría reconstruirse sobre bases sólidas de respeto y amor. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que probablemente esto es demasiado poco, demasiado tarde. Pero por si acaso no es así, quería que supieras que hay una persona en esta familia que finalmente entiende lo que perdimos cuando te abandonamos. Y no fue una casa o dinero. Fuiste tú. La persona que nos amó incondicionalmente durante años y que merecía amor incondicional a cambio. Las palabras de Juan resonaron en mi alma, un bálsamo para el dolor de años de desprecio. Si decides escribir de vuelta, me haría muy feliz. Si no, entiendo. Pero de cualquier manera, quiero que sepas algo. No te abandonamos porque fueras una carga. Te abandonamos porque éramos demasiado pequeños. Demasiado egoístas, demasiado ciegos para ver el regalo que eras. Ahora veo, tarde, pero veo, con amor y respeto y vergüenza. Juan. PD, añadió Juan. Una pequeña nota al pie que añadió otra capa de emoción. Incluí una foto que encontré en las cosas viejas de mamá. Es de ti y el abuelo en su luna de miel. Pensé que tal vez te gustaría tenerla. Dentro del sobre había una foto en blanco y negro que no había visto en años. Ricardo y yo en las cataratas del Niágara, sonriendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, el mundo entero a nuestros pies. Yo tenía 23 años, él 25. Nuestras vidas enteras se extendían ante nosotros como un camino dorado, lleno de promesas y sueños. Me quedé sentada en mi balcón durante mucho tiempo, leyendo la carta de Juan una y otra vez. Cada palabra, un pequeño puente tendido sobre el abismo que había abierto aquella tarde en Roma. No era suficiente para reparar todo el daño. Décadas de ser tomada por sentado no se borraban con una carta, pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro de su indiferencia, una señal de esperanza para la redención. Más importante aún, era genuino. No era Sofía tratando de manipularme para que regresara, o Diego justificando sus acciones. Era un joven de 16 años tomando responsabilidad por sus elecciones y tratando de entender cómo reparar lo que se había roto. Un acto de madurez que me conmovió profundamente. La foto de Ricardo, un recuerdo de un amor puro y sincero. Me recordó la importancia de valorar las conexiones verdaderas, de no conformarme con menos de lo que merecía. Mi teléfono sonó. «¡Feliz cumpleaños, Elena! ¿Lista para su gran día?» Era Luca. Su voz alegre y llena de energía. «Luca», dije lentamente, la pregunta en mi mente pesando en mi corazón. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto», respondió él, su tono cálido y tranquilizador. «Si alguien te lastimara profundamente, pero luego se disculpara de verdad, no porque quisiera algo de ti, sino porque realmente entendiera lo que hizo mal, ¿les darías otra oportunidad?» Hubo una pausa. «Esto es sobre la carta que llegó esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo sabías sobre la carta?» Me reí suavemente. «Conozco esa mirada, cara mía. Es la mirada de alguien que está decidiendo entre el pasado y el presente. ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Complicadas?», respondí. La verdad de mis emociones. «Ah, las mejores siempre lo son. ¿Quiere hablar de ello durante el almuerzo?» «Sí, me gustaría». La honestidad de Luca, su capacidad para leer mis emociones sin necesidad de palabras, me hizo sentir comprendida, valorada. Su presencia era un ancla en mi nuevo mundo, un recordatorio de que no estaba sola en mi viaje. Ese mediodía, en la pequeña trattoria que Luca había elegido, mis amigos cantaron Tanti Auguri y me trajeron tiramisú con una vela, un pastel de cumpleaños improvisado, pero lleno de cariño. Greta me dio un pañuelo de seda que había comprado en el mercado.
sus ojos brillando con afecto. Tom me regaló un libro de poesía italiana. Sus palabras impresas una invitación a nuevas aventuras literarias. Luca me entregó una pequeña planta de albahaca para mi balcón, un símbolo de mi nuevo hogar. «Para que siempre tenga un poco de Italia donde quiera que vaya», dijo con una sonrisa. Su gesto un recordatorio de la belleza de la hospitalidad italiana. Cuando les conté sobre la carta de Juan, todos escucharon con la atención que solo los verdaderos amigos pueden dar. Su silencio una muestra de su apoyo incondicional. «El niño tiene coraje», dijo Greta finalmente. «Admitir errores cuando eres joven es difícil. Los adultos en su vida no han sido buenos ejemplos». La sabiduría de Greta era un bálsamo para mi alma, una confirmación de la validez de mis sentimientos. «Pero, ¿le crees?», preguntó Tom, su voz inquisitiva. «¿Crees que realmente ha cambiado?». «Creo que está tratando de cambiar», dije, la honestidad en mis palabras. «Y creo que eso es todo lo que se puede pedir de alguien». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Lucas, su mirada fija en mí, esperando mi respuesta. Miré alrededor de la mesa a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida. Hacía 3 meses no conocía a ninguno de ellos. Ahora eran las personas que celebraban mis cumpleaños, que se preocupaban por mi felicidad, que me ofrecían consejos honestos, sin agenda oculta. Una conexión genuina que trascendía los lazos de sangre. «Voy a escribir de vuelta», dije finalmente, pero con condiciones. Una decisión tomada desde un lugar de fortaleza y autovaloración. La celebración, el afecto de mis amigos, me dieron la claridad y la valentía necesarias para trazar mis propios límites, para definir los términos de mi propia felicidad. Esa noche, me senté en mi escritorio pequeño, con papel de carta que había comprado en una tienda cerca del panteón. La carta a Juan me tomó 2 horas escribir, cada palabra pesada cuidadosamente, una declaración de mi nueva identidad y mis límites. «Querido Juan», comencé, mi pluma deslizándose suavemente sobre el papel. «Tu carta llegó en mi cumpleaños 74 y no puedo pensar en un regalo más valioso que la honestidad que compartiste conmigo. Toma coraje admitir errores, especialmente cuando eres joven y especialmente cuando significa cuestionar a las personas que se supone que debes respetar sin cuestionar. Tienes razón. No los abandoné porque fueran una carga. Los abandoné porque finalmente entendí que había estado viviendo mi vida como si fuera un personaje secundario en las historias de otros. Durante décadas me definí por lo que podía dar, no por quién era. Tu familia, mi familia, me enseñó a hacer eso y yo lo permití. Lo que pasó en Roma no fue solo sobre ser abandonada en una calle. Fue sobre años de ser invisible, de ser reducida a mi función como proveedora y solucionadora de problemas. Mis palabras, cargadas de una verdad que había silenciado durante demasiado tiempo, fluyeron del corazón a la pluma. Un torrente de emociones que finalmente encontraban su voz. Fue sobre escuchar susurros, sobre cómo arruinaba las fotos perfectas y ser tolerada en lugar de bienvenida en eventos familiares que yo misma financiaba. La amargura de esos recuerdos se mezclaba con la claridad de mi nueva perspectiva. Pero tu carta me muestra algo que no esperaba ver, que tal vez no todo esté perdido en la próxima generación, que tal vez, de alguna manera, todavía hay esperanza. La esperanza, una emoción que había creído extinta, resurgía lentamente en mi corazón, alimentada por la sinceridad de Juan. Aquí están mis condiciones, Juan, porque el perdón sin límites no es perdón, es permitir que el abuso continúe. Mis condiciones, firmes y claras, eran un testimonio de mi nueva fortaleza. 1. Si quieres visitarme en Roma cuando te gradúes, eres bienvenido, pero tienes que pagarte tu propio viaje, no porque no pueda ayudarte, sino porque necesitas entender que las relaciones no son transacciones. 2. No seré el secreto de nadie nunca más. Si tus padres no aprueban que mantengas contacto conmigo, tendrás que decidir qué es más importante para ti. No me esconderé ni me disculparé por existir. 3. No regresaré a Massachusetts.
No rescataré a tu familia de las consecuencias de sus acciones. Roma es mi hogar ahora, y la vida que he construido aquí es mía. Cuarta, si alguna vez decides que quieres una relación real conmigo, no como tu abuela ATM, sino como una persona con sus propios sueños y valor, tendrás que conocer a la persona en quien me he convertido. No solo recordar a la persona que solía ser. Cada condición era un pilar en la construcción de mi nueva vida. Una declaración de mi independencia y mi valía. Tengo amigos aquí, Juan. Amigos de verdad que me eligieron porque les gusta mi compañía. No porque necesiten algo de mí. Tengo una vida que me hace feliz. Tengo fotos en mis paredes que yo tomé de lugares que visité porque quise visitarlos. Mis palabras reflejaban la plenitud de mi nueva existencia, la riqueza de mis experiencias y relaciones. Por primera vez en décadas, soy la protagonista de mi propia historia. Esta frase, más que cualquier otra, encapsulaba mi transformación, mi paso de personaje secundario a protagonista. Si puedes respetar eso, si puedes ver a la Elena que soy ahora, en lugar de solo la abuela que recuerdas, entonces sí podemos intentar reconstruir algo. No será lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes estaba roto, pero podría ser algo mejor. La posibilidad de un futuro diferente, de una relación más saludable, me llenaba de una esperanza cautelosa. Adjunto una foto mía frente a la fontana de Trevi. Me la tomó un amigo querido llamado Luca en mi primer día de verdadera libertad. Mira mis ojos, Juan. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia entre existir para otros y vivir para ti misma. Estaré aquí cuando estés listo para conocer a esta versión de mí, pero solo si realmente estás listo. Con cariño cauteloso, pero genuino. Elena, tu abuela, pero también mucho más que eso. Leí la carta y la dejé en mi mesita de noche. La llevaría al correo mañana, junto con la foto que había pedido a Luca que tomara esa mañana. Yo parada frente a la fontana de Trevi, sonriendo no como la abuela sacrificada que solía ser, sino como la mujer completa que había redescubierto, una mujer llena de vida y propósito. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Mamá dice que estás loca y que arruinaste nuestras vidas. Solo quería que supieras que no todos pensamos eso. Olivia. Era breve, casi brusco, muy típico de mi nieta de 18 años. Pero era un comienzo, una pequeña grieta en la pared de silencio que Sofía había tratado de construir alrededor de mí. Otra señal de que mi mensaje había penetrado en la conciencia de la nueva generación. Me levanté y salí a mi balcón, mirando hacia Roma por la noche. En algún lugar allá abajo, turistas estaban haciendo deseos en la fontana de Trevi, sus esperanzas y sueños flotando en el aire. En Massachusetts, mi anterior familia estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus acciones, enfrentando la dura realidad de su egoísmo. Y aquí, en mi pequeño apartamento que olía a albahaca y café, yo estaba escribiendo el próximo capítulo de una historia que finalmente era mía. Una historia de resiliencia, de liberación, de amor propio. No sabía cómo terminaría esta historia. Tal vez Juan vendría a visitarme y construiríamos algo nuevo y hermoso. Tal vez Olivia aprendería a valorar las relaciones por encima de las apariencias. O tal vez no. Tal vez viviría el resto de mi vida sin ellos, rodeada de amigos elegidos y aventuras autodirigidas. Una vida plena y satisfactoria por mis propios términos. Pero por primera vez en 74 años, el final de la historia dependía completamente de mí. Y eso, más que cualquier reconciliación familiar, se sentía como la victoria más dulce de todas. Me quedé en el balcón hasta que las luces de Roma se atenuaron y la ciudad se acomodó para dormir. Un silencio tranquilo que me envolvía. Mañana habría más clases de italiano, más fotografías que tomar, más momentos de libertad que saborear. Y tal vez, eventualmente, habría una carta de vuelta desde Massachusetts. Una carta que me ayudaría a decidir si el amor familiar podía ser rehabilitado o si algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Pero esa decisión sería para mañana. Esta noche,
Me dormí como lo había hecho cada noche durante 3 meses, como una mujer libre en una cama que había elegido, en una ciudad que me había elegido de vuelta, sonriendo con la satisfacción profunda de alguien que finalmente había aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Y en mis sueños, caminé por calles de adoquines que llevaban no hacia el pasado, sino hacia un futuro que era completamente, inequívocamente mío. La mañana siguiente trajo consigo una rutina que había llegado a amar. El suave despertar con la luz filtrándose por mis persianas, el aroma del café fresco que subía desde el café de Luca, el sonido distante de las campanas de la iglesia que marcaban el paso del tiempo. Cada pequeño detalle de mi nueva vida en Roma era un recordatorio de la paz que había encontrado, un contraste marcado con el caos y el autosacrificio de mi pasado. Después de un desayuno sencillo en mi balcón, con vista a los tejados de terracota y las bulliciosas calles, me preparé para mi clase de italiano. Los verbos reflexivos seguían siendo un desafío, pero la risa de Greta y las anécdotas de Tom hacían que el aprendizaje fuera una alegría, no una tarea. Compartir mis experiencias con ellos, escuchar sus propias historias de superación, me hizo sentir una conexión profunda, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado con mi propia familia. Después de la clase, Luca me esperaba con una sorpresa. «Elena, tengo algo especial para ti hoy». Sus ojos brillaban con entusiasmo y me di cuenta de que su amistad era uno de los mayores regalos de mi nueva vida. Me llevó a un pequeño taller de artistas en un callejón escondido del Trastevere, un lugar vibrante y lleno de color que yo nunca habría encontrado por mi cuenta. Allí me presentó a un grupo de pintores locales que trabajaban con acuarelas, capturando la esencia de Roma en sus lienzos. «Siempre quisiste pintar, ¿verdad?», preguntó Luca, recordándome un sueño que había olvidado hacía mucho tiempo. Una aspiración enterrada bajo años de responsabilidades. La verdad era que, en mi juventud, había tomado algunas clases de dibujo, pero la vida familiar había ahogado esa pasión. Ahora, viendo los colores brillantes y la energía creativa en el taller, sentí un resurgimiento de esa vieja chispa. Me quedé fascinada observando a los artistas, la forma en que sus pinceles danzaban sobre el papel, transformando simples pigmentos en paisajes vibrantes y retratos llenos de vida. Uno de ellos, un hombre mayor con manos manchadas de pintura, me ofreció un pincel y una paleta de acuarelas, invitándome a probar. Al principio dudé, mis manos temblorosas, insegura de mi propia capacidad, pero la mirada alentadora de Luca y la amable sonrisa del artista me dieron el valor para intentarlo. Tomé el pincel y, por primera vez en décadas, sentí una conexión con una parte olvidada de mí misma, una creatividad que había sido sofocada por el peso de mis responsabilidades. Cada trazo en el papel era un acto de liberación, una expresión de mi alma que se negaba a ser silenciada. Pintar se convirtió en una nueva pasión, una forma de expresar mi mundo interior, de capturar la belleza que me rodeaba en Roma y de sanar las heridas invisibles de mi pasado. La tarde se desvaneció en el taller, inmersa en la calma y la concentración de la pintura. Perdí la noción del tiempo y cuando levanté la vista, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Me sentí completamente renovada, mi mente clara y mi espíritu ligero. La tristeza que a menudo me había acompañado, incluso en los momentos de aparente felicidad, había desaparecido, reemplazada por una profunda sensación de satisfacción. Al salir del taller, Luca me miró con una sonrisa cálida. «Parece que encontraste tu lugar, Elena». «Sí», respondí, mi voz llena de gratitud. «Gracias, Luca, por mostrarme esto». Cenamos en una pequeña hostería local, compartiendo historias y risas. Luca me contó sobre su propia vida, sus sueños de abrir una galería de arte en Roma, su pasión por la cultura y la historia de su ciudad. Su entusiasmo era contagioso y me di cuenta de que, en él, había encontrado un verdadero amigo, alguien que me veía por quien era y no por lo que podía ofrecer. Su amistad, desinteresada y genuina, era un tesoro que valoraría para siempre.
Los días se convirtieron en semanas y mi vida en Roma se volvió cada vez más rica y significativa. Pasaba mis mañanas en el club de fotografía, capturando la esencia de la ciudad a través de mi lente, encontrando belleza en los detalles más pequeños. Una flor en un balcón, la expresión de un rostro anciano, el juego de luces y sombras en un callejón adoquinado. Mis tardes estaban dedicadas a la pintura, permitiendo que mi creatividad fluyera libremente, transformando mis emociones en colores y formas. Las tardes, a menudo, incluían paseos con Greta, explorando nuevos barrios, descubriendo pequeñas tiendas de artesanía o iglesias escondidas. Nuestras conversaciones, llenas de sabiduría y risas, eran un bálsamo para el alma, compartiendo historias de nuestras vidas, de los desafíos que habíamos superado y de la libertad que habíamos encontrado en la vejez. Una mañana, recibí un correo electrónico de Helen. El título del mensaje era «Noticias sobre Massachusetts». Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de aprensión y curiosidad. Abrí el correo y leí: «Elena, las cosas se están poniendo interesantes por aquí. Sofía y Diego finalmente tuvieron que aceptar la oferta más alta por la casa. La venta se cerró oficialmente esta semana». Leí la frase varias veces, dejando que la realidad se asentara en mi mente. La casa, que había sido el epicentro de mi vida de sacrificio, ahora estaba completamente fuera de mi alcance, y de la suya también. Sofía está... bueno, digamos que no lo está tomando bien. Ha estado llamando a la oficina pidiendo hablar contigo. Su tono es una mezcla de rabia y desesperación. Diego, por su parte, está trabajando a tiempo completo en Home Depot. Aparentemente está aprendiendo lo que es el trabajo de verdad. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. La justicia, aunque tardía, era dulce. Olivia ha estado visitando a Juan en casa de la tía Susana. Parece que la situación está afectando a los niños más de lo que Sofía y Diego esperaban. Es una vergüenza para ellos. Y para Olivia, ver su vida de perfección desmoronarse. Sentí una punzada de compasión por mis nietos, atrapados en el fuego cruzado de la irresponsabilidad de sus padres, pero también una firmeza en mi corazón. Mis condiciones con Juan seguían en pie. Esta era su oportunidad para crecer, para aprender el valor de la honestidad y la independencia. Helen continuó en su correo. Juan me pidió tu dirección de correo electrónico. Parece que está siguiendo tus condiciones, ya que me dijo que te escribirá sobre cómo está ahorrando para su viaje. Parece que hay una pequeña luz al final del túnel para él. Mi corazón se llenó de una cálida sensación de esperanza. La carta de Juan no había sido un capricho, sino el inicio de un cambio genuino en su vida. Helen también me informó que las transferencias automáticas de dinero de mis cuentas a las de Sofía habían sido permanentemente canceladas y que mi libertad financiera era ahora total. Ya no era la cajera automática de la familia. Esa noche, en mi pequeño balcón, mientras las luces de Roma parpadeaban a mi alrededor, escribí una respuesta a Helen, agradeciéndole por su apoyo incondicional y por ser la amiga que siempre estuvo a mi lado, incluso cuando yo misma no podía estarlo. Le conté sobre mi nueva vida, sobre mis clases de italiano, sobre el club de fotografía y sobre mi nueva pasión por la pintura. Le hablé de Luca, Greta y Tom, mis nuevos amigos, y de la felicidad que había encontrado en su compañía. Con cada palabra que escribía, sentía cómo una carga pesada se desprendía de mis hombros, una liberación de las expectativas y responsabilidades que me habían atado durante tanto tiempo. La vida que antes había parecido una serie interminable de deberes y sacrificios, ahora se presentaba como una aventura, llena de posibilidades y descubrimientos. Ya no me definía por mi papel de madre o abuela, sino por mis propias pasiones, mis propias elecciones, mi propia alegría. La carta de Juan era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor y la traición, podía haber semillas de esperanza, de que el cambio era posible, incluso en las relaciones más complejas. Pero el cambio tendría que venir de ellos, no de mí. Yo había hecho mi parte.
Había sembrado las semillas de la verdad y la independencia, y ahora era su turno de regarlas y cultivarlas. Mi enfoque estaba en mi propia felicidad, en construir una vida plena y significativa para mí, una vida que no dependiera de la aprobación o el reconocimiento de otros. Los meses siguientes transcurrieron en una dulce rutina de aprendizaje y descubrimiento. Mi italiano mejoraba cada día, y pronto pude mantener conversaciones fluidas con los lugareños, sumergiéndome por completo en la cultura romana. El club de fotografía me permitió ver la ciudad con ojos nuevos, encontrando la belleza en los rincones más inesperados, capturando la esencia de la vida cotidiana en mis imágenes. Mis acuarelas, al principio tímidas y vacilantes, se volvieron más audaces y expresivas, reflejando la confianza que estaba ganando en mí misma. Luca, mi amigo y mentor, me ayudó a exhibir algunas de mis obras en un pequeño café local, un paso audaz que nunca hubiera imaginado dar. La alegría de ver mis pinturas colgadas en la pared, de escuchar los comentarios de los visitantes, era inmensa. Una confirmación de que mi creatividad no solo me beneficiaba a mí, sino que también podía tocar a otros. Greta y yo explorábamos la campiña romana los fines de semana, visitando pueblos medievales y viñedos, disfrutando de la belleza natural de la región. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, compartiendo las alegrías y los desafíos de la vida, y la amistad se convirtió en un pilar fundamental de mi nueva existencia. Tom, el joven australiano de mi clase de italiano, me enseñó a usar las redes sociales, algo que siempre me había parecido un misterio. A través de Instagram, comencé a compartir mis fotos de Roma, mis pinturas y mis experiencias, conectando con personas de todo el mundo que compartían mi amor por el arte y los viajes. Me sorprendió la cantidad de mensajes de apoyo y aliento que recibía. Una comunidad virtual que me abrazaba y me valoraba. La tecnología, que antes me había parecido intimidante, se convirtió en una herramienta para expandir mi mundo y conectar con otros, rompiendo las barreras de la distancia y la edad. Una tarde, mientras revisaba mis mensajes en Instagram, encontré uno de un perfil desconocido. Era Olivia, mi nieta, la misma que había despreciado mi bolso y había criticado mis fotos. Me había enviado un mensaje. Mi corazón se aceleró, una mezcla de sorpresa y curiosidad. El mensaje era breve. Abuela, he estado siguiendo tus publicaciones. Roma se ve increíble. Me alegro de que estés bien. No había una disculpa, ni una mención de lo sucedido, pero el tono era diferente, más suave, menos arrogante. Era un pequeño paso, una señal de que algo había cambiado en ella. No respondí de inmediato. Quería reflexionar sobre su mensaje, entender sus motivaciones. ¿Era una manipulación más o un atisbo de arrepentimiento? Decidí esperar para ver si había algo más, si su interés era genuino. Pasaron unos días y Olivia me envió otro mensaje. Esta vez era más largo, más personal. Mamá no está feliz. Diego no está feliz. Nada es como antes. Los amigos de la escuela me preguntan por qué mi vida es tan diferente. Extraño mi casa. El mensaje no era una disculpa, sino una queja, un lamento por la pérdida de su vida cómoda. A pesar de su tono, sentí una pizca de compasión. Ella, al igual que Juan, estaba sufriendo las consecuencias de las acciones de sus padres, la ilusión de su vida perfecta, desmoronándose ante sus ojos. Pero también sentí una firmeza en mi decisión. Mis condiciones con Juan eran claras. La relación se reconstruiría sobre la base del respeto y la honestidad, no sobre la nostalgia o la comodidad. Respondí a Olivia con un mensaje breve. Pero claro, Roma es mi hogar ahora, Olivia. Mi vida aquí me hace feliz. La felicidad es algo que uno construye para sí mismo. Era mi manera de decirle que no iba a ser su salvadora, que ella también tenía que asumir la responsabilidad de su propia felicidad. Mi cumpleaños número 75 se acercaba y mis amigos romanos estaban planeando una pequeña celebración. Había pasado un año desde que había llegado a Roma y mi vida había cambiado drásticamente. Había encontrado una nueva familia, nuevas pasiones y una profunda sensación de paz. Una mañana, mientras tomaba café en el café de Luca,
recibí un correo electrónico de Juan. «Querida abuela Elena», decía el mensaje. Su tono maduro y respetuoso. «Estoy terminando la escuela secundaria este semestre. He estado trabajando a tiempo parcial y he ahorrado suficiente dinero para un billete de avión a Roma. ¿Puedo visitarte este verano? Quiero ver tu vida, conocer a tus amigos y, lo más importante, quiero conocer a la persona en la que te has convertido. Estoy listo para escuchar tus historias y para tomarte esa foto en la Fontana de Trevi». Mi corazón se llenó de una emoción abrumadora, una mezcla de alegría y gratitud. La sinceridad de Juan, su perseverancia y su deseo de enmendar el pasado me conmovieron profundamente. La espera había valido la pena. Respondí a su correo electrónico de inmediato, diciéndole lo feliz que me haría su visita. Le di instrucciones detalladas sobre cómo llegar a Roma y le ofrecí quedarme en el pequeño apartamento de invitados, el mismo en el que yo me había quedado cuando Luca me había rescatado. Era un gesto simbólico, un recordatorio de dónde habíamos empezado y de lo lejos que habíamos llegado. También le dije que estaba orgullosa de él, de su valentía y de su madurez. Era un momento de triunfo, no solo para mí, sino también para él, un reconocimiento de su crecimiento personal. La llegada de Juan a Roma fue un día lleno de nerviosismo y emoción. Lo esperé en el aeropuerto, con una mezcla de anticipación y aprensión. Cuando lo vi salir de la puerta de llegadas, alto y un poco más maduro de lo que recordaba, sentí una punzada en el corazón. Llevaba una mochila al hombro y una pequeña sonrisa, una mezcla de timidez y emoción. Lo abracé con fuerza, un abrazo que contenía todos los años de amor y sacrificio, y el arrepentimiento y la esperanza. «Abuela Elena», susurró, su voz ahogada. «Estoy aquí». Los primeros días de su visita fueron una mezcla de exploración y conversación. Lo llevé a mis lugares favoritos en Roma: el Coliseo, donde compartí las historias que había leído en mis libros; la Capilla Sixtina, donde le mostré el techo de Miguel Ángel al Santo Seicento amanecer; y el Trastevere, donde conoció a Luca, Greta y Tom. Se integró fácilmente con mis amigos, escuchando atentamente sus historias y compartiendo las suyas propias. Me sorprendió su madurez, su capacidad para reflexionar sobre lo sucedido y su genuino deseo de comprender mi nueva vida. Observé cómo sus ojos se abrían a un mundo diferente, un mundo donde la felicidad no dependía de la riqueza material o el estatus social, sino de las conexiones humanas genuinas y la libertad de ser uno mismo. Una tarde, mientras caminábamos por la Fontana de Trevi, Juan sacó su teléfono. «Abuela Elena», dijo, su voz suave, «prometí tomarte esta foto». Me puse de pie frente a la fuente y él me tomó la foto, capturando mi sonrisa, mi paz interior, la mujer que me había convertido. Era la foto que había anhelado durante décadas, la que me había negado mi propia familia, pero esta vez fue tomada por alguien que me valoraba, alguien que entendía la importancia de ese momento para mí. Esa noche, mientras cenábamos en mi balcón, Juan me contó más sobre su vida en Massachusetts. Me habló de la tensión en casa, de la infelicidad de sus padres y de cómo Olivia luchaba por adaptarse a su nueva realidad. «Mamá y papá están muy lejos de ser felices», dijo Juan, su voz teñida de tristeza. «Siguen culpándote por todo, pero creo que, en el fondo, saben que sus propias decisiones los llevaron a esto». Le hablé de mis propias luchas, de los años de autosacrificio y de cómo había permitido que me definieran por lo que podía dar. Le expliqué que mi decisión de vender la casa no fue por venganza, sino por mi propia supervivencia, por la necesidad de recuperar mi propia vida. Juan escuchó atentamente, asimilando cada palabra, y al final, sus ojos estaban llenos de comprensión. «Lo entiendo, abuela. Entiendo que necesitabas hacer esto, y entiendo que es justo». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una confirmación de que nuestra relación se estaba construyendo sobre una base de verdad y respeto. Los días de Juan en Roma pasaron volando, llenos de conversaciones significativas, risas compartidas y momentos de profunda conexión.
Se despidió de mis amigos con la promesa de volver, y cuando llegó el día de su partida, me sentí una mezcla de tristeza y orgullo. «Gracias, abuela Elena», dijo, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias por mostrarme que hay otra forma de vivir. Gracias por ser tú misma». Lo abracé con fuerza, sintiendo la promesa de un futuro diferente. Un futuro en el que nuestra relación se basaría en el amor y el respeto, no en la obligación o la conveniencia. «Cuídate, Juan», le dije, y observé cómo se alejaba, llevando consigo un pedazo de mi corazón y una nueva perspectiva de la vida. Después de la partida de Juan, volví a mi rutina en Roma, pero con una renovada sensación de propósito. La visita de mi nieto había sido un recordatorio de que mi viaje no era solo para mí, sino también para mostrarle a la próxima generación que la felicidad y la libertad eran posibles, incluso después de la adversidad. Continué pintando, fotografiando y aprendiendo italiano. Cada día una nueva oportunidad para crecer y explorar. Mis amistades con Luca, Greta y Tom se hicieron más fuertes, y su apoyo incondicional me dio la fuerza para seguir adelante, para abrazar mi nueva vida con plenitud. Recibí mensajes esporádicos de Juan, informándome sobre su progreso en la escuela y sus planes para el futuro. Me habló de cómo estaba aplicando los principios de la independencia y la autenticidad en su propia vida, de cómo estaba tratando de construir un futuro basado en sus propios valores, no en las expectativas de sus padres. Sus palabras me llenaron de una profunda satisfacción, sabiendo que mi historia había tenido un impacto positivo en él, que había sembrado una semilla de cambio en su corazón. A veces, también recibía mensajes breves de Olivia, que seguía luchando con su nueva realidad. Sus mensajes eran menos reflexivos que los de Juan, menudo llenos de quejas y frustración, pero también mostraban un atisbo de vulnerabilidad, una señal de que la fachada de su vida perfecta se estaba desmoronando. Una noche, mientras estaba en mi balcón, observando la luna llena sobre los tejados de Roma, recibí una llamada. Era Helen. Su voz sonaba diferente, una mezcla de preocupación y algo más, algo que no pude identificar de inmediato. «Elena, necesito hablar contigo. Es sobre Sofía». Mi corazón se aceleró, una mezcla de aprensión y resignación. ¿Qué pasó ahora? Ella está muy mal. La encontraron en su coche, en el estacionamiento de un centro comercial. No respondió a sus llamadas por horas. La llevaron al hospital. Está bien físicamente, pero no está bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sofía, siempre tan fuerte y controladora, finalmente se había derrumbado. Helen continuó, su voz más suave ahora. Estaba en un estado de colapso emocional. Dijo que lo perdió todo, que no puede seguir adelante. Ha estado hablando de cómo la vida la ha castigado por sus errores. Sentí una punzada de dolor en mi corazón. A pesar de todo, ella era mi hija, y verla sufrir, incluso por sus propias acciones, era difícil. ¿Qué puedo hacer, Helen? Mi instinto materno, que había estado dormido durante tanto tiempo, resurgió débilmente. Ella necesita ayuda profesional, Elena, y necesita reconocer sus propios errores, no culparte por todo. Helen tenía razón. La curación de Sofía solo podía comenzar cuando ella asumiera la responsabilidad de sus propias acciones, cuando dejara de culpar a otros por su propia infelicidad. Decidí no regresar a Massachusetts. Sabía que mi presencia en ese momento solo complicaría su proceso, que ella necesitaba enfrentar sus demonios sola, sin la tentación de apoyarse en mí una vez más. Le dije a Helen que ofreciera a Sofía los contactos de algunos terapeutas que yo había investigado y que le hiciera saber que, aunque no estaría físicamente allí, deseaba su recuperación y su paz. Fue una decisión difícil, una que pesó en mi corazón, pero sabía que era necesaria para el crecimiento de ambas. Mi camino de sanación había sido individual, y el de ella también tenía que serlo. No podía ser su salvadora perpetua. Los meses pasaron, y las noticias sobre Sofía llegaron de forma intermitente, a través de Helen. Sofía finalmente había aceptado buscar ayuda profesional. Estaba en terapia, y lentamente comenzaba a enfrentar sus problemas.
a desentrañar los complejos hilos de su propia infelicidad. Su relación con Diego seguía siendo tensa y el futuro de su matrimonio era incierto. Pero había una pequeña señal de progreso. Sofía había dejado de culparme por todo y comenzaba a reconocer su propia parte en los eventos. La noticia me trajo una sensación de alivio, un rayo de esperanza de que algún día podría haber una verdadera reconciliación, no una forzada, sino una basada en el entendimiento y el perdón mutuo. Un año después de la visita de Juan, recibí una carta de Sofía. Era la primera vez que me escribía directamente desde el incidente en Roma. Su escritura era temblorosa, y las palabras, aunque aún cautelosas, revelaban una vulnerabilidad que nunca había visto en ella. «Querida mamá», comenzaba, y el uso de mamá me conmovió profundamente. Un pequeño gesto de reconocimiento. «Estoy en terapia. Estoy trabajando en mí misma. Ha sido un proceso difícil, pero estoy aprendiendo mucho. Me doy cuenta de que fui egoísta, que te di por sentada, que te lastimé profundamente. Lo siento, mamá. Lo siento por todo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las palabras que había anhelado escuchar durante tanto tiempo finalmente estaban allí. No por manipulación, sino por un arrepentimiento genuino. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que mis acciones te causaron un dolor inmenso. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que lo veo, que lo entiendo. Juan me ha hablado mucho de ti, de tu nueva vida en Roma. Me alegro de que seas feliz. Te extraño, mamá. Extraño a la persona que solías ser. Y espero que, algún día, puedas perdonarme. No por mí, sino por ti misma. La carta era un acto de humildad, una admisión de sus errores, un reconocimiento de mi propia valía. Era un comienzo, no el final, pero un comienzo crucial. Me senté en mi balcón, con la carta en la mano, observando el atardecer sobre Roma. La ciudad, una vez un símbolo de mi abandono, ahora era el escenario de mi renacimiento, el telón de fondo de mi sanación. Decidí responderle a Sofía. Mi carta no era de recriminación, sino de honestidad y esperanza. Le hablé de mi propio viaje de autodescubrimiento, de cómo había aprendido a valorarme y a construir una vida plena para mí. Le dije que el perdón era un proceso, no un evento único, y que requería tiempo y esfuerzo de ambas partes. Le dije que estaba orgullosa de ella por buscar ayuda, por enfrentar sus demonios, y que la puerta para una posible reconciliación estaba abierta, pero bajo mis condiciones, las mismas que le había dado a Juan. La sanación de una familia era un camino largo y sinuoso, pero este era un paso en la dirección correcta. Mi cumpleaños número 76 llegó, y lo celebré en Roma, rodeada de mis amigos, mi familia elegida. La vida en la ciudad eterna seguía siendo un regalo. Cada día una nueva aventura, cada momento una oportunidad para el crecimiento y la alegría. Recibí una videollamada de Juan. Estaba radiante. Había sido aceptado en la universidad y planeaba visitar Roma nuevamente ese verano, llevando consigo a Olivia, quien había expresado su deseo de acompañarlo. «Abuela Elena», dijo Juan, su voz llena de entusiasmo. «Olivia ha estado leyendo tus mensajes de Instagram. Dice que quiere ver la Capilla Sixtina y probar tu helado favorito de pistacho». Mi corazón se llenó de una alegría desbordante. Olivia, la misma que había despreciado mi presencia y mis cosas, ahora mostraba un interés genuino en mi vida y en las experiencias que yo podía ofrecer. Era una señal de que las semillas del cambio, aunque tardías, estaban comenzando a germinar en ella también. Le dije a Juan que los esperaba con los brazos abiertos, que Roma estaba lista para recibirlos. La idea de tener a mis 2 nietos en mi nuevo hogar, explorando la ciudad conmigo, me llenaba de una emoción inmensa. Era un nuevo capítulo, un puente tendido hacia el futuro, una oportunidad para construir una relación diferente, basada en el respeto y el entendimiento mutuo. La llegada de Juan y Olivia fue diferente a la primera visita familiar a Roma. Esta vez, fui yo quien los recibió en el aeropuerto, mi sonrisa genuina y mi corazón abierto. Olivia, aunque aún un poco reservada, mostró una curiosidad inusual.
Observó mis fotos en las paredes de mi apartamento con asombro. Escuchó atentamente las historias de Luca sobre arte y cultura y se rió con Greta en nuestras clases de italiano. Poco a poco, las barreras que había levantado alrededor de sí misma comenzaron a caer.